mejores sistemas de aislamiento, no protección en general, aislamiento. Se está hablando concretamente de los edificios, de los hospitales de nivel 2 y 3. Todo el resto, lo que no esté en A1, pasan a A2, y allí uno debe de incrementar la fuerza sísmica en 50%, ¿no? Después habíamos hablado ZUS del suelo, y la categorización del suelo es en base fundamentalmente a la velocidad de onda de corte. Yo les contaba que en Arequipa no conozco a nadie que tenga equipos para hacer velocidad de onda de corte. Paralelamente también se puede clasificar el suelo a través de un ensayo de penetración estándar. Ese ensayo de penetración estándar es obvio que no se puede aplicar a suelos S0 y S1 porque son rocas, ¿no? Luego voy a hacer penetración estándar ahí. Y también se puede utilizar el ensayo de corte directo, que también eso solamente es para los suelos, como tenemos en Arequipa. Eso no se puede aplicar a lo que es roca, ¿no? Entonces, cuando los suelos S0 y S1 necesariamente tienen que ser clasificados a través de un ensayo de velocidad de onda de corte. El factor S, que es el factor de suelo, tiene relacionado a él los factores TP y TL, ¿no? Por ejemplo, joven, ¿qué es TS? ¿Qué significa el T sub S? Periodo sísmico. No, lo dijimos en la pasada. ¿Qué joven? ¿No? T sub S, ¿qué significa? El T sub P, perdón. T sub P. Periodo predominante de vibración solar. No es nada de periodo. Es el periodo que está en la plataforma base. Es la longitud de la plataforma. Es la longitud de la plataforma. No es periodo. Usted diga, ¿no? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Y también tiene otro parámetro que es el T sub L. ¿Qué es el T sub L? Es el pequeño punto límite donde vamos a experimentar los primeros sentimientos constantes. Así es. Es el periodo, ahí sí es el periodo a partir del cual el espectro de desplazamientos se hace constante. Aquí sí, ¿no? Sí. Pues todo eso está ligado al suelo, todos esos parámetros. Bien. Y después habíamos hablado del C, y ya lo conocíamos anteriormente, ¿no? Y el C tiene, define la forma del espectro. Entonces, creo que lo han visto por ahí, ¿no? No estemos repitiendo las cosas porque no tenemos tiempo para eso. Ahí está. En la tabla número 6 de la norma vigente tienen las ecuaciones para poder definir el C. Bueno, y después habíamos hablado, y ahí nos habíamos quedado, en las irregularidades, ¿no? El factor R está compuesto, el factor R es igual a R sub 0, que es
el factor de reducción básico, así le dice la norma, multiplicado por I sub P y I sub A. ¿Qué son I sub P y I sub A? Son las irregularidades, ¿no? Las irregularidades que necesariamente nosotros tenemos que verificar. Algunas se verifican antes del análisis y otras se verifican después, o sea, es decir, con los resultados del análisis, ¿ya? Léanla bien ustedes, ahí tienen la norma, y yo me voy a detener en las más complicadas, digamos así, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí. Irregularidades en altura. Piso blando. Piso blando es sumamente complicado. Creo yo que el último terremoto, digamos, que ha habido en Arequipa y en el sur del Perú ha sido en el 2001. Ya han pasado 26 años, ¿no? Entonces, no sé, y del 2001 a hoy, Arequipa, yo supongo que debe haber triplicado el número de edificios. El día que nos toque, seguramente que vamos a tener muchísimas sorpresas, ¿no? Y una de las cosas en las que se ve es que hay mucho edificio con piso blando. ¿Por qué? Porque hoy día todo el mundo tiene auto. Todo el mundo tiene auto, ¿no? Aquí seguramente que varios tienen un auto. Y es así, el progreso, la facilidad hace que uno se compre un auto, pero necesita dónde guardarlo. Y ese es el problema, que todas las viviendas de hoy, los edificios de hoy, necesitan cocheras. Sería bueno que se haga una disposición que toda cochera debe estar en el subterráneo, en un edificio, pero no dejar al vendido. Ustedes como empresarios, hacer un sótano es sumamente caro. Entonces prefiero hacerlo arriba. Y se genera el famoso piso blando. Entonces, ¿cómo verificamos nosotros la existencia de un piso blando? Les contaba de la rigidez. Lo normal es que los edificios, conforme vamos subiendo en altura, se vaya perdiendo rigidez. Esto es lo normal. Lo anormal es cuando un piso inferior tenga menos rigidez que un piso superior, ¿no? Entonces, los programas de hoy día nos permiten verificar rápidamente ese problema. Aquí tengo un edificio, es un edificio real, que está construido. Entonces ustedes pueden venir por aquí y pueden preguntarle al programa: yo quiero saber, aquí está, ¿no? Rigidez entre pisos, story stiffness. Entonces, por ejemplo, para el sismo en la dirección X. Y ahí está. Estos son los valores. Van disminuyendo. Este tenía sótano, por esto este es el segundo, ¿no? Se va haciendo más chico. Entonces, este no tiene piso para mí. ¿Cuándo me darían? Cuando esta línea viene así, ¿no? Tengo un piso inferior que tiene rigidez menor que uno superior. En este caso, lo normal es que vaya disminuyendo. Y eso se ve rápidamente. El valor lo pueden ver ustedes en una tablita que hay por aquí. Ahí está el valor, ¿no? Dice que el primer entrepiso tiene una rigidez lateral de 349.737. El superior, 200.458. El que sigue, 147.000 y va descendiendo, ¿no? Eso es lo normal. Lo anormal es al revés. Entonces, hoy los programas que existen hoy día, rápidamente ustedes pueden identificar la presencia de un piso blanco. ¿Qué más tenemos?
irregularidad de masa, lo normal es que más o menos los entrepisos tengan la misma masa, y el último normalmente tiene menor, ¿no? Tiene menor masa, esto es lo natural. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuándo hay irregularidad? Cuando uno de los pisos tiene una masa 1.5 veces mayor al de alguno adyacente, ¿no? Entonces, también los programas de hoy, ustedes vienen por aquí y le dicen, quiero saber la masa de mi edificio. Este señor hace el letrado, vea, por nosotros. Entonces, por aquí está, y ahí está, ustedes ven la masa. Entonces, esto le podemos dar la vuelta si quieren. Así está mejor. Entonces, desde el primero hasta el último, ¿no? Entonces, toditos más o menos tienen 35, 35, 35, y los superiores 34, 20 y 5. Entonces, ninguno tiene ningún adyacente tiene una masa superior a 1.5 veces. Entonces, ahí también. Eso es si ustedes leen bien la norma, dice con excepción del último nivel, ¿no? Con excepción del último nivel. Pues ahí también ustedes pueden ver si hay problema de masa. ¿A qué se refiere irregularidades verticales? Cuando los edificios no conservan en altura su ancho, sino que sufren un adelgazamiento. Entonces, ese adelgazamiento, cuando supera ciertos valores que están allí consignados, se considera una irregularidad geométrica vertical. Vayamos a las irregularidades en planta. Entonces, a ver, concluyendo, en altura yo podría tener más de una irregularidad. ¿Tomo todas? No. Tomo la más crítica. ¿Y cuál es la más crítica? La que tenga asociado el menor valor de I sub A. El menor. Ahora me voy a verificar la planta. Y las irregularidades de planta más complicada es la asociada a la torsión. A la torsión. Entonces, la norma califica una irregularidad torsional normal, digamos, y una irregularidad torsional extrema. ¿Cómo la califica? ¿Cómo la evalúa? Dice, existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, en esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso. Me dejo comprender. O bueno, voy a tratar de interpretar la norma. ¿Qué dice la norma? Tengo mi edificio, que tiene varias plantas, el sismo está en esta dirección, siempre no hay coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Vamos a suponer que el centro de masa está por aquí y el centro de rigidez está por aquí. Entonces esto no solamente se desplaza, sino también gira, ¿no es cierto? Rota. Entonces yo tengo en esta dirección este extremo y este extremo.
Entonces, en este extremo hay un desplazamiento relativo con el piso de abajo. Que es mayor que este, porque este está adelantando más, ¿se dan cuenta? Ya, y este es menor, ¿no? Este es un desplazamiento relativo menor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que si este desplazamiento, el máximo, es mayor a 1.3 veces el promedio del desplazamiento relativo máximo más el desplazamiento relativo mínimo entre 2, se tiene irregularidad. ¿Ya? Y dice que cuando esto mismo es mayor que 1.5 veces esto de aquí, ahí se tiene irregularidad extrema. Irregularidad torsional extrema. Vayamos a ver este edificio. También los programas de hoy día pueden rápidamente o calculan rápidamente ese asunto. Jóvenes, este es un edificio de esquina. Los edificios de esquina son los peores porque son recontra torsionales, ¿ya? Entonces, aquí yo veo, aquí, me pregunta, es eso. Y aquí ustedes pueden ver, aquí, en esa columna donde dice ratio, es ahí donde nos están verificando esta relación. Entonces, si ustedes ven en la dirección X, aquí X y X tienen que encontrar, ¿ya? Entonces, el primero, para el octavo piso, aquí está, 1.1, para el séptimo piso, 1.29, para el sexto, 1.27, para el quinto, 1.25, 1.19. Entonces, en esa dirección no tenemos irregularidad, ¿no? Porque solamente tenemos irregularidad cuando es mayor que 1.3 y todos son menores a 1.3. En la otra dirección, en la dirección Y, ahí sí tenemos problema. Aquí tenemos en el segundo piso 1.45. Entonces tenemos irregularidad, pero no hemos llegado a extrema todavía. Subimos más arriba, 1.46 y así, ¿no? Entonces, en esa dirección sí tenemos irregularidad, pero no extrema. Y eso se debe a que es un edificio en esquina, y todos los edificios en esquina son muy complicados. ¿Por qué? Porque tienen dos fachadas, pues. Tienen dos fachadas abiertas. Los edificios normales tienen una sola, ¿no? Entonces, rápidamente ustedes pueden verificar si se tiene irregularidad o irregularidad extrema torsional. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. ¿Qué otra cosa les puede pasar? Esquinas centrales. Esa irregularidad no necesito tener resultados para evaluarla. Simplemente tengo que fijarme. Hay edificios que tienen estas planchas. Hay muchos edificios que tienen algo así.
Eso se llama esquina entrante. O podría ser otro así. Ese también es bien común, ¿no? Esa planta. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos el ancho total. Vamos a suponer que esto es 30 y este es 20. Entonces yo evalúo esto, que es la esquina entrante, y mido esto. Y mido esto. Y en este caso también, este se tiene todo el ancho, vamos a suponer que es 30 también. Este ancho de aquí, vamos a suponer que también es 20. Y yo tengo que evaluar esto y esto. Vamos a suponer que esta dimensión es 3. Y esta dimensión es 6. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice que yo compare este con este. ¿Qué porcentaje es este de este? 3 entre 6, ¿cuánto es? 3 entre 20. ¿15%? Entonces, este es 15%. ¿Y cuánto es 6 de 30? 20%. Me dice cuando cuando ambas son 20 o más por ciento del ancho total, se tiene esquina entrante. En este caso, ¿tenemos esquina entrante? No, porque solamente una es 20, la otra es menor. Entonces, las dos tienen que ser 20 o más, ambas simultáneamente. Entonces, aquí no tenemos esquina entrante. Vamos a suponer que aquí este es 20, este es 5 metros, y este es 7 metros. Entonces, ¿cuánto es 5 de 20? 25. ¿Cuánto es 7 de 30? 23. Este sí es esquina, porque ambos son mayores a 20. 20 o más. Allí hay esquina entrante. Aquí no hay, siendo uno 20. ¿Ah? Entonces no interesa que uno sea 20, tienen que ser ambos 20 o más por ciento de su ancho total. ¿Entendió? Sí. Ya, ahí es esquina. Y otra cosa importante, discontinuidad del diafragma. Nosotros tenemos que perforar la losa por muchas razones, porque necesitamos circulación vertical, tienen que pasar los ascensores, tienen que pasar las escaleras y necesitamos huecos, y también necesitamos iluminación. Entonces necesitamos un montón de huecos. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra norma? Dice que las estructuras se califican como irregulares cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas
mayores que el 50% del área bruta del diafragma. O sea, si yo tengo un área total de 500 metros cuadrados y he perforado 300, estoy más del 50%, entonces ya tengo un problema de diafragma. O sea, lo he debilitado al diafragma. En otras palabras, ya ese diafragma no puede ser considerado o tendría que verificar si puede seguir comportándose como rígido, ¿no? Eso es lo que mi preocupación. ¿Estamos? La preocupación es que el diafragma ya no sea rígido por haberle hecho tanto hueco. Y otra cosa más dice, también existe regularidad cuando en cualquiera de los entrepisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor al 50% de la sección transversal en la misma dirección calculada con las dimensiones totales en blanco. ¿A qué se refiere esto? Y esto se ve muchísimo en edificios de vivienda. Y muchos se olvidan de ese problema. ¿Han visto esto? Sí, yo creo que sí lo han visto. ¿No? Este es un pasadizo en donde están los ascensores, las escaleras, esto es para iluminación y tenemos un departamento aquí y un departamento. Está bonito, ¿no? Arquitectónicamente está bonito. Pero ¿qué dice la norma ahí? Yo tengo esto. B. Este no puede ser menor a B medios. Esta pasarela no puede ser menor a B medios. Porque si es menor a B medios, tengo problema de discontinuidad. Y tengo que verificar si esto se comporta como diafragma rígido. Porque cabe la duda, ¿no? Esta zona parece flexible. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Edificios que tienen esta situación, ¿qué es lo que ha pasado en un terremoto? Toda esta zona se fisura, se agrieta y este comienza a comportarse como si estuvieran dos edificios distintos. Cuando yo lo he diseñado todo como se veía. Entonces esos son los problemas más graves que se tienen en lo que respecta a irregularidades. Entonces también en lo que respecta a irregularidades en planta, el edificio puede tener más de uno, como la mayoría. Y entonces agarro la irregularidad de altura y la irregularidad de planta, las multiplico. Si yo multiplico dos chiquitos, se hacen más chiquitos. Y ese chiquitito lo multiplico por el R básico. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? En consecuencia, que el R que era 8, ahora ya no va a ser 8, ahora va a ser 4. ¿Y eso qué significa? Que la fuerza sísmica va a ser el doble de un edificio regular, ¿no? Cuando un edificio tiene una sola irregularidad, ya se le clasifica como irregular. Y más aún, cuando es irregular, dice la norma que los desplazamientos inelásticos se determinan multiplicando los desplazamientos elásticos obtenidos con fuerzas reducidas por 0.85 de R, cuando en el caso de los regulares es 0.75 de R. O sea, los desplazamientos van a ser más grandes. Y más aún, el cortante mínimo, ¿se acuerdan? Que para el caso de los regulares
es 80% del cortante estático, en el caso de las irregulares es 90% del estático. Entonces, por todo lado se le da, ¿no? Y eso está bien, está muy bien, no solamente bien, sino... Ok, entonces también habíamos visto este asunto de que dependiendo de la categoría y de la zona, nosotros no podemos elegir el sistema estructural que me dé la gana, ¿no? Supongamos yo tengo un edificio B, un mall, o sea, los edificios B son los importantes y son definidos como aquellos en donde hay mucha concentración de personas. Los malls es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo un mall en Arequipa, no se permiten irregularidades extremas. No puedo tener irregularidades. O sea, por ejemplo, mi torsión no puede ser mayor mayor a 1.5, ¿no? Y así, hay un montón de restricciones. ¿Eso está bien? Sí, está bien. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que nuestros... El mensaje es que nuestros modelos son limitados y a veces no pueden capturar toda la respuesta. ¿Se acuerda que le comenté un caso de que había una viga alejada de la losa? No sé si me acuerdo usted. Parecido al caso que había puesto usted ahí. Aquí, Ajá. una viga aquí. No, sí, lo revisé, pero o sea, el caso es que toda la losa está hasta la parte inferior. Entonces no había problema en eso. Pero ¿qué necesidad habría de poner la viga en el otro extremo? O sea, es como una U. Ajá, es como una U la losa. Ninguno, o sea, yo no la pondría, ¿no? Hay gente que cree que sí tiene efecto sobre el diafragma, es decir, que si le pongo esa viga, el diafragma se va a comportar mejor, y yo no creo en eso, ¿no? Y yo no solamente creo en eso, porque si habría alguna situación, aportaría algo esa viga, las normas hubieran dicho eso, pues cuando ya tengas un problema de este, ponle una viga aquí y otra viga aquí para que se arregle el problema. No lo dice, ¿no? Y no lo dice sencillamente porque eso no ocurre. O sea, si tú perforas el diafragma, estás fregado. Por más que le pongas viejita por aquí, le pongas la viga que viga, no ayuda. ¿Entendió? Bien, el análisis estructural, ¿cómo se hace el análisis estructural sísmico de los edificios? Ya les he dicho que tenemos, la norma prescribe un análisis estático que nadie lo hace, un análisis dinámico, modal, espectral, que sí, todos lo hacemos, y el análisis no lineal tiempo-historia, porque un análisis lineal tiempo-historia no tiene, lo habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Hemos comparado un análisis lineal tiempo-historia con un análisis lineal modal espectral, sale igualito, ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a hacer tantas cosas, no? Uno hace un análisis modal espectral, y ya les he dicho más o menos el proceso. Uno hace un análisis modal espectral para poder determinar la cantidad de refuerzo. Eso tendría que ser verificado. ¿Con qué? Con un análisis no lineal tiempo-historia. Ahí, o con un análisis
no lineal estático Puchol, ¿no? Con algún análisis no lineal tendría que ser verificado ese diseño que nos permitiría verificar si efectivamente el edificio va a poder dar la ductilidad que nosotros hemos asumido de manera un poquito alegre, ¿no? Simplemente considerando el material y el sistema estructural. Y, bueno, y las irregularidades, ¿ya? Que han ayudado bastante, ¿no? Esto ha ayudado mucho. Bien, y hoy día lo que dice es que si hago el análisis en X, le pongo 100% de la fuerza sísmica en X, pero simultáneamente en la dirección Y le pongo 30. Sigue siendo el análisis en X, ¿ah? Sigue siendo el análisis en X. ¿Por qué? Porque uso el mismo R. Yo cuando defino los R's, yo defino un sistema estructural en X y otro, puede haber, ¿no? Otro sistema estructural en Y. Cada uno va a tener su propio R, ¿cierto? Vamos a suponer que en la dirección X yo tengo, por decir ya, exageremos, tengo un sistema porticado, el R es 8. Y en la dirección Y tengo un sistema de muros estructurales, el R6. ¿Sí? Ya, pero cuando yo hago el análisis en X, y ya les he dicho que se pone 100% en X y 30 en Y, el análisis lo estoy haciendo con 8, porque estoy haciendo el análisis en X. Lo mismo, cuando hago el análisis en Y, que el R6, tengo que poner 100% en Y y simultáneamente 30% en X, perdón. Pero el análisis lo hago con 6, en ambas direcciones. ¿Vamos? Sí. Esto es algo importante, no se olviden ustedes, los jóvenes que están llevando el curso de concreto reforzado 2, hemos estado viendo diseño de cimentaciones, la verificación de los esfuerzos en el suelo generados por los cimientos se hacen con cargas de servicio, ¿verdad? Pero este sismo está a nivel último. Entonces, para hacer esa verificación de esfuerzos en el suelo, las fuerzas sísmicas o las divido entre 1.25 o las multiplico por 0.8, que es lo mismo. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo está? Sí. Cuando se realice verificación por esfuerzos invisibles, las fuerzas sísmicas obtenidas de esta norma técnica se multiplican por 0.8. ¿Ya? No se olviden de eso, porque si no la cimentación no les pasa. Modelos para el análisis, ya saben, usamos un modelo de 3 grados de libertad por piso, aquí está, aquí lo pueden ver en el artículo 30.3. La tabiquería que no está debidamente aislada debe ser considerada en el modelo. Este es importante. Si hubiera habido más tiempo, podríamos haber visto un ejemplo, pero ¿qué pasa con esto? El 30.7. Nosotros muchas veces tenemos placas que tienen, por ejemplo, esta forma. Es una placa bastante común. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando viene el sismo viene en esta dirección.
comporta como una viga T. ¿Se acuerdan? En concreto reforzado 1, una viga T. Este es el alma, este es el ala. La pregunta es, ¿toda el ala contribuirá a la inercia de esta placa? Pues no. Depende de la longitud. Vamos a suponer que esta ala tiene una longitud de 7 metros. Voy a exagerar. 7 metros. ¿Los 7 metros van a contribuir? No. Va a haber una parte del ala contribuyente y el resto no va a contribuir. Es como que si yo aprieto en esta zona, ¿allá va a sentir esa deformación? No. Lo mismo pasa. Entonces, los programas que tenemos hoy en día a veces subestiman la inercia porque la consideran toda. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado en nuestros modelos. Por eso el artículo 30.7 dice: en los edificios cuyos elementos estructurales predominantes son muros, se debe utilizar un modelo que tome en cuenta la interacción entre muros en direcciones perpendiculares, muros en H, muros en T y muros en L. Eso es lo que quiere decir ahí. El peso, ya saben ustedes, que se considera 100% de la carga muerta y un porcentaje de la carga viva, considerando la probabilidad. En el mundo, vivimos en el mundo de las probabilidades. Para categorías A y B se toma el 50% de la carga viva y para estructuras C el 25% de la carga viva. ¿No? Ustedes léanlo, lo que dice para el análisis estático, y como les digo, ya nadie lo hace. Ahí está para el análisis modal espectral, ahí sí está su espectro. Que eso es lo que no me gusta, que pongan aquí este R, ¿no? Deberían quitarlo. Porque siempre causa desconcierto. Ahí están los criterios de superposición de los valores modales. Dice que utilicemos la combinación cuadrática completa, que es esta de aquí, y en su defecto podríamos utilizar una combinación entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y la suma de los valores absolutos. ¿Ya? Pero eso es como alternativa. Lo que deberíamos siempre, el método que deberíamos utilizar para la combinación de los valores modales es la combinación cuadrática. Y ahora que estamos poniendo dos fuerzas simultáneas en un mismo elemento, vamos a tener momento flector generado por la fuerza en X y momento flector generado por las fuerzas en Y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo combinamos esos valores con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados? Entonces, para la combinación de los modos utilizamos la combinación cuadrática completa, pero para la combinación direccional utilizamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Está claro? O sea, en realidad tenemos dos combinaciones, pues, ¿no?
la de los modos y la combinación direccional. Fuerza cortante mínima para regulares, 80% del cortante estático, y para las irregulares, 90% del estático. Acuérdense que, y hay muchos jóvenes que cuando hacen sus tesis, uno le dice el cortante estático y hacen el análisis estático, que son dos cosas distintas. Nadie le está pidiendo que hagan análisis estático, están pidiendo el cortante estático. Y el cortante estático está más arribita. ¿Dónde estaba? Aquí está. Este es el cortante estático. Aquí está fuerza cortante en la base. Estático. Es ZUSC entre R por P, peso. Nada más. Nadie les pide que haga análisis. Análisis dinámico tiempo-historia. A ver. El análisis dinámico tiempo-historia puede emplearse como un procedimiento complementario a los especificados en los subcapítulos 1 y 2. En este tipo de análisis se utiliza un modelo matemático de la estructura que considere directamente el comportamiento histerético, ahí está, ¿no?, de los elementos. Es decir, que a diferencia de los modelos elásticos, en donde se asuma que la resistencia es infinita, en los modelos no lineales, la resistencia es parte o es una de las características del modelo. No tengo que conocer la resistencia. ¿Qué más? Registros acelerográficos. Para el análisis se usa como mínimo 7 conjuntos de registro de aceleraciones del terreno, cada uno de los cuales incluye 2 componentes: norte-sur, este-oeste, ¿no? Es importante lo que dice aquí: las historias de aceleración son obtenidas de eventos cuyas magnitudes, distancias a la falla y mecanismos de fuente sean consistentes con el máximo sismo considerado. O sea, utilicemos. Yo no voy a usar, por ejemplo, un acelerograma que he registrado en un suelo firme si voy a diseñar un edificio en un suelo blando. No es consistente. A eso se refiere. Y allí la importancia de tener acelerogramas por todos lados, ¿no? Modelos de análisis. Dice aquí, alguna vez creo que se los he leído, el comportamiento de los elementos para el análisis historia, dice, el comportamiento de los elementos es modelado de forma consistente con los resultados de ensayos de laboratorio, en el cual toma en cuenta la fluencia, la degradación de la resistencia, la degradación de la rigidez, el estrechamiento de los lazos histeréticos y todos los aspectos relevantes del comportamiento estructural indicado por los ensayos. ¿Ya? Acuérdense de los modelos que tenemos para representar el comportamiento histerético de las rótulas, ¿no? Entonces podemos hacer bonito, ¿no? Agarrar la computadora,
hago mi modelo, pongo los acelerogramas y veo todo eso, pero si eso no tiene consistencia, no vale de nada. O sea, ¿a qué me refiero? A que si los acelerogramas los he tomado, no sé, de Marte, los he traído a la Tierra, no son compatibles. El comportamiento histerético de las rótulas las estoy modelando con un modelo que no tiene nada que ver, ¿no? Tampoco. ¿Qué gano? Salen bonitos los resultados, pero son resultados inconsistentes. Aquí lo que dice es de que controlar, pues, uno de los objetivos del análisis sísmico es controlar los desplazamientos de entrepiso. Para el caso del concreto armado hay que limitar el máximo desplazamiento de entrepiso a 0.207, ¿no? En el caso de acero a 1%, en el caso de albañilería al 5 por 1000 y en el caso de madera también al 1%, ¿no? Y esto también es muy importante y muchos nos olvidamos. De repente yo me incluyo ahí. Tenemos que separar. El día que haya un terremoto, aquí construimos pegadito. En otros países no se construye así, pero aquí sí. Edificios de 30 pisos en Lima hay que están pegados. Este se mueve y este se mueve, van a chocar y ese generan fallas muy terribles. Podrían ambos edificios colapsar. Entonces hay que dejar libre de tal manera que puedan ambos, ¿no?, moverse libremente, sin chocar. Y eso, para eso hay que aplicar esta ecuación, la separación. Los elementos no estructurales, jóvenes, nadie les hace caso. Y los elementos no estructurales, como los tabiques, matan si no están bien. Porque también nosotros decimos, si el tabique lo adhiero, como este está adherido, interactúa con la estructura. El día que haya un sismo y este pórtico quiera deformarse lateralmente, la presencia de este tabique lo va a impedir. Por eso es que modelamos la interacción tabique-pórtico a través de una diagonal. Entonces esto se comporta como una diagonal. Lo está rigidizando. ¿Ya? Entonces, los tabiques terminan reventando. Entonces, todos decimos, no, entonces hay que aislarlo. Hay que dejar una holgura enorme aquí entre el pórtico y el tabique, de tal manera que el pórtico se pueda deformar libremente. Pero ¿qué pasa? Lo dejo suelto al tabique. Y si no lo arriesgo, se va a venir. Entonces, la norma dice que para diseñar esos elementos de arriostre, yo debo de determinar una fuerza perpendicular al tabique, que es igual a la aceleración de piso. En otras palabras, ¿quién se acelera más? ¿El primero o el 20º piso? El 20º piso se acelera 5 veces más. Eso es lo que pasa. La gente que vive en edificios y los que viven en los últimos pisos sienten 3 veces el sismo del que está en los primeros pisos. La aceleración se amplifica. Por eso es pues que el de arriba se mueve pues así, ¿no? Entonces la aceleración es mucho mayor
en los edificios, en los pisos superiores. Entonces, los tabiques de los edificios, de los pisos superiores también tienen mayor propensión a volcarse. Entonces, nosotros tenemos que calcular esa aceleración y con esa aceleración determinar la fuerza que le corresponde al tabique, según el piso. Y con esa fuerza poder determinar la sección y la armadura de las columnas de arriba. ¿Ya? Eso no se olvide. ¿Un tabique podrá desarrollar ductilidad? No, ¿no es cierto? Entonces, por eso es de que aquí se olvida el R. Aquí no hay R. Olvídense del R cuando hay algo que no puede desarrollar ductilidad. Ya les he dicho que el R es un invento que a veces distorsiona el entendimiento de las cosas. ¿Estamos? ¿Está ahí? De todo esto les voy a preguntar en el examen, ¿no? Por ejemplo, ahí está, miren. Elementos que al fallar pueden precipitarse fuera del edificio y cuya falla entrañe peligro para personas u otras estructuras. Díganme un ejemplo, levante la mano quien quiera decir. Un ejemplo de elementos que al fallar pueden precipitarse fuera de la edificación. ¿Y el parapeto? Parapetos. No pongan parapetos. Mata gente. O sea, yo no sé por qué quieren poner parapetos. En otro país están prohibidos. Pero y aún así están arrastrados, o sea, no sería video colocarlos. Ya que me da miedo a mí, de verdad. Pues, los podemos arrastrar todo lo que quieran, pero ahorita estamos hablando de las aceleraciones que hay en los techos, ¿no? Puede ser, como no puede ser. Por eso es que los tanques elevados ya cada vez son menos, ¿se acuerdan? Antes había tanques elevados por todo sitio. Igualito, se caen. Los tanques elevados se caen. Por eso es que en otros países también están prohibidos. En California están prohibidos los parapetos y los tanques elevados. Bueno, pero miren, ¿saben con cuánto lo tengo que diseñar? Miren, con R, con R3. No R, pero sí, el coeficiente. O sea, sale una fuerza bien grande. Sale una fuerza bien grande. Lo cual me obliga a que las columnas de arrastre tengan secciones importantes. Bueno, ya cuando ustedes comiencen a trabajar se van a dar cuenta de esas cosas. Ingeniero, entonces sería mejor en vez de colocar tal vez muros interiores para separar espacios, ventanas de techo pisos, para no colocar eso. Perdón, ¿cómo? Ya no colocar el tabique, sino colocar la ventana de pisos funcionales en la arquitectura. Sí, si quieres, claro. No, lo que se usa ahora, ¿no? Las divisiones drywall, pero bien colocado, ¿no? Hoy ya se está usando en Lima ya, dentro del departamento, ya no se coloca divisiones de albañilería, se pone drywall. ¿Cómo es? Tú vives aquí. Y ustedes dirán, pero el ruido, ¿no? Dentro del drywall le ponen fibra de vidrio y hay un aislamiento muy bueno, ¿eh? Bien, chicos, entonces esa sería la revisión que haríamos de nuestra norma y pasaríamos ahora
a la parte de sistemas de protección sísmica. Fundamentalmente los sistemas de protección sísmica se dividen. Miren, hay una división enorme, pero no voy a entrar en eso, ¿no? Hay los sistemas pasivos y los sistemas activos en lo que respecta a protección sísmica. ¿En qué se diferencia un activo de un pasivo? Que el activo necesita de fuente de energía externa. Por eso que ya no se usa. Los pasivos no necesitan ninguna fuente, se activan simplemente con la velocidad, la aceleración, el desplazamiento generado por el sísmo. Esos son los pasivos. Y entonces son los que predominan en el mundo. ¿Qué es lo que puede pasar en un gran terremoto? Que se corte la luz, la corriente, y mi sistema de protección sísmica ya no puede funcionar, ¿no? Es una tontería. Entonces, preferimos los sistemas pasivos. Y dentro de los sistemas pasivos tenemos dos fundamentalmente, lo que es el aislamiento y lo que es la disipación de energía. ¿Ya? Estamos viendo que la norma E030 prescribe para el caso de los hospitales de nivel 2 y 3 aisladores. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es cómo trabajan los aisladores? ¿Cuál es el resultado? Y eso nos lleva a nuestras primeras clases, cuando vimos el balance de energía. ¿Se acuerdan? Había una energía de entrada, ¿se acuerdan? Había una energía de entrada. Esto se convertía en energía cinética, en energía de amortiguamiento, le puse, creo, energía elástica, ¿no? En esas tres energías se convertía. Y cuando la estructura incursionaba ya en el régimen inelástico, esto se dividía en dos. Parte se quedaba como elástica y otra era la energía histerética, ¿no? La energía histerética es aquella energía que se libera a través de las rótulas plásticas. Pero esto se debe, el edificio tiene que dañarse, ¿no? Ese es el problema. Bien. Entonces, aquí es fácil decir, miren, ¿qué podemos hacer aquí? Para que la estructura, ¿cuál es la energía que me preocupa, la que me da dolores de cabeza? Esta es la energía elástica. Cuando comienza a hacerse muy grande, ¿dónde la pongo? Pues no hay dónde ponerla. Entonces, por eso es que la tengo que liberar. Pero para eso se tiene que dañar el edificio. Entonces, yo no quiero ya que se dañe el edificio. Mucho problema me trae. La verdad, jóvenes, es que cuando los edificios convencionales entran en el rango inelástico, se hacen menos predecibles su comportamiento. ¿Por qué? Porque ustedes les he enseñado cómo se comportan las rótulas plásticas. Ciclo a ciclo van perdiendo rigidez y van perdiendo resistencia. O sea, hay una degradación de la resistencia y de la rigidez. Entonces, y eso es sumamente complicado de poderlo predecir. Entonces, los ingenieros han visto por conveniente depender menos del daño de los edificios para el comportamiento sísmico. Y es así que surgen los sistemas de protección sísmica. Entonces, ¿qué se logra? ¿Qué se pretende hacer con el aislamiento sísmico? Reducir la energía de entrada.
el aislamiento sísmico tiene por finalidad reducir la energía extra. ¿Estamos? Ya. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que se llama el espectro de aceleraciones. ¿Y cómo son los espectros? Así son, ¿no? ¿Sí? Ya, y de manera ya un poquito más estilizada, tenemos nuestro espectro de diseño, que está mucho más estilizado. Y es así, ¿sí? Ok. Entonces, el espectro es en realidad una radiografía de la energía sísmica. Aquí están los edificios que reciben gran cantidad de energía. Y aquí están los edificios que reciben mínima cantidad de energía. O sea que la energía sísmica, la energía que entra a un sistema, como estamos viendo, depende de sus características. Los edificios de periodo corto, toda la energía sísmica va para ellos. Pero los edificios de periodo largo, miren la energía que reciben, nada. Entonces, si yo quiero disminuir la entrada de energía sísmica a un edificio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alargar su periodo. Alargar su periodo. Y eso es lo que hacen los aisladores. Al montar el edificio, al montarlo sobre ese sistema de aislamiento, lo que hacemos es sacarlo. Ahora, se dan cuenta que no todos los edificios necesitan ser aislados. Si yo tengo un edificio en esta zona, aquí, ya prácticamente está aislado, pues ya, ¿a dónde lo saco ya más? O sea que el aislamiento es para los edificios de periodo corto y sacarlos hacia la zona de periodo largo. Nadie va a gastar un dineral en llevar un edificio que está por aquí a acá. No gano nada, pues. ¿Ganaré cuánto? 20. Gastaría un dineral por 20% menos, nadie, ¿no? Aquí sí, pues. Aquí sí es brutal, ¿no? La disminución de energía. Entonces, ese es fundamentalmente el propósito del aislamiento sísmico. Hacer que la energía sísmica que entre sea mínima. Y para eso tengo que alargar su periodo. Y ustedes dirán, si me han comprendido durante todo este tiempo que estamos juntos, usted está mal, profesor, porque usted me ha dicho que en ingeniería sismoresistente lo que tenemos que hacer es controlar el daño. Y controlar el daño significa controlar el desplazamiento relativo de entrepiso. Y cuando los edificios se alargan su periodo, también crecen los desplazamientos. ¿Por qué? Porque hay un espectro que se llama espectro de desplazamientos. ¿Se acuerdan cómo era? Ese es el que no, el que no es estilizado y el que está estilizado. Ahí se tiene, ¿no? ¿Se acuerdan? Así es. Si yo lo saco por aquí, miren, se dispara. Está usted mal, pues, ¿no? ¿Estoy mal?
Sí, realmente sí, es una locura, pero tenemos que ver la viabilidad de esta situación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo algo contradictorio? Alargar el periodo, pero al mismo tiempo controlar estos desplazamientos. Entonces, lo que hacemos en realidad, lo que estamos haciendo en el aislamiento sísmico, es algo que les he prohibido hace un ratito, que es el piso blanco. Les he prohibido, ¿no? Por favor, no hagan piso blanco. Pero el aislamiento sísmico es formar un piso blanco. Este es el edificio. Y al montarlo sobre los aisladores, toda la capacidad de deformación lateral del edificio se va a concentrar. Si el edificio, ¿cuánto se desplazan los edificios? Para que vean, ¿no? Veamos cuánto se desplaza este edificio. Para tener una idea, pues, ¿no? Porque a veces uno no tiene la idea. Y estamos hablando cualquier cosa. Medio raro, pero estamos hablando de 5 centímetros, una cosa así. Bueno, estamos hablando de algunos centímetros. Y esos centímetros normalmente se distribuyen entre pisos. En el caso del aislamiento, toda la capacidad de deformación queremos que se concentre a nivel de los aisladores. Entonces, en este sistema de aislamiento tenemos que colocar algún material que sea capaz de admitir ese nivel de desplazamientos. Vamos a ver en la siguiente clase algún ejemplito en que los aisladores se desplazan 20, 30 centímetros, ¿no? Algo que un edificio de concreto armado no lo podría soportar. Entonces, y ahí vienen los distintos sistemas que se han desarrollado, ¿no? Tenemos dentro de los más usados de sistemas de aislamiento, tenemos los friccionales, que creo, a mi humilde modo de pensar, son los mejores, ¿no? Porque son unas especies de ollas en donde están las columnas superpuestas y cuando viene el sismo, ¿no? Están friccionando sobre esa superficie
metálica. Esos son los aisladores friccionales. Pero también tenemos los otros, los aisladores de caucho, de goma. De esa goma que de las llantas es igualito, de ese material son esos aisladores. Son los dos que tenemos, los dos aisladores, son los friccionantes y los aisladores de goma. Entonces son sistemas que admiten gran cantidad de desplazamiento y sobre todo la histéresis que tienen. ¿Cuál es el problema que tenemos con la histéresis del concreto armado? Que es que sufre degradación ciclo a ciclo. En cambio, la histéresis que tienen estos materiales es constante. O sea, la curva histerética no cambia ciclo a ciclo. Esa es la gran ventaja. No se produce degradación ni de resistencia ni de rigidez. En consecuencia, la predicción que nosotros podemos hacer en lo que corresponde al comportamiento de estos elementos en un sismo es bastante predecible. Es muy contundente. Esa es la razón. Por aquí, a ver. Bueno, y nosotros tenemos una norma, ¿no? Tenemos una norma que se llama la norma E031, promulgada, me parece, en el 2018, que se encuentra actualmente vigente y que ya necesita también que la actualicen porque el espectro que ellos están planteando es distinto al espectro que se ha puesto en la norma E030-2025, ¿no? Esta es la norma E031, la norma de aislamiento. Ahí está. Este es el ciclo histerético de un aislador de goma. Ese ciclo histerético no cambia. 20, 30, 40 ciclos sigue igualito. En cambio, si nosotros agarramos una viga y la comenzamos a doblar y hacer que entre influencia, ciclo a ciclo va cambiando, ¿no? Y eso, repito, trae mucha incertidumbre en el comportamiento no lineal, no plástico del sistema. En cambio esto no, esto permanece constante. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Este es el ciclo histerético, repito, de un aislador de goma. Tenemos una primera rama totalmente recta que corresponde a la inercia inicial, a la rigidez inicial. Después aquí hay fluencia y tenemos una segunda rama. Después hay descarga y ahí comienza el ciclo. Entonces, si yo quiero determinar el comportamiento no lineal de un aislador de goma, tengo que conocer este punto y ese punto. Nada más. Y para eso necesito esta primera rigidez que le llaman K1, esta segunda rigidez que le llaman K2,
este desplazamiento que le llaman desplazamiento de fluencia y este es el desplazamiento último o máximo. Y con sus respectivas fuerzas, ¿no? Eso es lo que yo necesito conocer. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que al montar un edificio sobre un sistema de aislamiento, la energía que va a entrar a la estructura va a ser 8 veces o 10 veces menor a la de un edificio convencional. En consecuencia, un edificio de concreto armado montado sobre un sistema de aislamiento, para el sismo máximo considerado, que generalmente es el sismo de 2500 años de periodo de recurrencia, va a permanecer elástico. Va a permanecer elástico. Claro, porque ¿para qué uso el R? Para reducir la fuerza. Ya no necesito de ese R. Al disminuir yo la energía de entrada, ya la estoy disminuyendo en una porción muy similar a la que viene el R. Entonces eso quiere decir que mi edificio ya no necesita liberar energía. Ya es energía, es total, ya es toda. Ya he disminuido la energía de tal manera que el recipiente que yo tengo, ya en él entra todo el agua. Ya no necesito liberar nada, ya ahí entra todo el agua. Entonces, en teoría, yo incluso podría darme el lujo de ya no tener en consideración los confinamientos y todo lo que hago para poder generar ductilidad, ¿no? Este edificio, en teoría, todo estamos hablando en teoría porque todavía los edificios aislados no han recorrido tanto tiempo como para conocerlos al revés y al derecho, ¿no? Todavía los estamos conociendo. Pero en teoría, estos edificios no deberían tener ductilidad, porque no la necesito. ¿Cuándo necesito ductilidad? Cuando voy a liberar energía. Pero si estos edificios ya no necesitan liberar energía. Entonces es por eso que se les dice edificios de operación continua, ¿no? Se supone que después de un gran terremoto, estamos hablando del terremoto de 2500 años, no van a sufrir daño. No, esos son patentados, esos son patentes. O sea, en el mundo hay un montón de fábricas, compañías que proveen estos aisladores. O sea, uno no lo diseña, uno simplemente, el ingeniero civil tiene que encontrar las características. En la siguiente clase ya lo vemos, ¿no? En lo que respecta a rigidez, en lo que respecta a desplazamiento, en lo que respecta a amortiguamiento de este aislador. Entonces yo le digo al fabricante, yo necesito un aislador de esta rigidez, de este desplazamiento y de este amortiguamiento para mi edificio. Entonces él agarra los planos y ve cuál de sus elementos, porque tiene que fabricarlos, ¿no? Y es más, todo ese protocolo de fabricación
está desarrollado en la norma 031. Todo aislador fabricado tiene que ser probado en laboratorio para que el fabricante me demuestre a mí que efectivamente ese aislador que ha fabricado tiene la rigidez, genera el desplazamiento y genera el amortiguamiento que yo le pido. Por todo eso el civil no, ya son patentes. Uno de los fabricantes más importantes en el mundo es Bridgestone, que fabrica también llantas, ¿no? Estoy hablando de los aisladores de goma. Y en lo que respecta a aisladores de friccionales, hay un ingeniero que se ha venido aquí al Perú muchas veces, Sayas. Él es propietario de una patente de aislador friccional. En Estados Unidos usan fundamentalmente aisladores friccionales. Por ejemplo, ese edificio, ese estadio donde se está jugando el mundial, el que está en Los Ángeles, el SoFi Estadio, ¿han visto ese? Ya, ese es parte de todo un complejo. ¿Han visto? El complejo en el que está inmerso ese estadio. Ya, eso forma parte de todo un complejo. Todo ese complejo está aislado sísmicamente. Bien, chicos, entonces, como ven, el tiempo no nos da. Bueno, entonces, aprovecho los 4 minutos que nos quedan para lo siguiente. Vamos a tener que correr porque la próxima, este viernes, y creo que el jueves, de repente van a decir que se haga virtual. Porque el viernes hay que venir a votar. El viernes hay que venir a votar. Y bueno, ahí está lanzándose, está de candidato el ingeniero